Con la salida del último parche de Valorant vi que muchos están teniendo problemas con su ping dentro del juego, así que me dediqué a hacer un video donde les traigo 15 métodos para bajar su ping de forma efectiva con métodos diversos, quizás que a algunos les funcione y que a algunos no, esto dependiendo de cada uno. Así que bueno, si me quieren dar una oportunidad de los creadores de 20 métodos para optimizar Valorant, hoy te traigo 15 métodos para optimizar tu ping dentro del juego. Ahora sí, vamos con el video. Muy bien, comenzando, cabe aclarar que los tips van a ir siendo de los más tranquilos hasta los mejores tips a lo último. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, el primer tip sería básicamente controlar si realmente el ping no sea por el mal rendimiento de su computadora. Esto es muy ocurrente, suele pasar en muchísimos casos y la gente echa la culpa al internet cuando realmente el internet no es el problema. Si usted tiene una PC quizás que no, digamos, no es de las mejores o ya es pero que muy mala, puede ser que tengan este tipo de problemas, que realmente el juego lo tome mal y entonces el ping se traduzca en básicamente a mala PC. Estos son en solamente algunos casos, no siempre pasa, pero realmente deben tener cuidado, así que déjenme en los comentarios qué componentes tienen y vamos a ir revisando si quizás alguno de los componentes que ustedes tienen está ocasionando el tener un poquito de ping en el juego. Así que pasemos con el siguiente tip. El siguiente tip sería básicamente controlar si estamos en la región correcta del juego. Muchas veces pasa que como son estos juegos nuevos, quizás nos manda una región que no nos corresponde o nos registramos en una región ajena. Como ven, están viendo en pantalla básicamente una página oficial de Valorant donde nos vamos a meter y básicamente nos vamos a loguear y vamos a poder elegir si queremos cambiar nuestra región. El link lo van a tener en la descripción. Esto suele pasar, por ejemplo, si ustedes son de México y los manda, por ejemplo, a Latinoamérica Sur y juegan con gente de Chile, con gente de Argentina o gente de Uruguay y básicamente están en una región incorrecta, por lo tanto le va a producir ping. ¿Por qué? Porque el host del juego está más lejos de donde están ustedes, así que siempre es mejor ir a la región más cercana y bueno, adecuarse a lo que uno puede llegar a ir, ¿no? Así que nada, gente, les dejo el link en la descripción. Muy bien, el siguiente tip es, en pocas palabras, revisar dentro del juego si tenemos la opción de buffer del juego desactivada. Lo que hace esta opción es en sí, como dice, es modificar o alternar o dinamizar lo que sería el buffer. Vamos a buscar en general, vamos a bajar hasta donde diga buffer, acá buffer de red. Como ven, dice ayuda en situaciones de mala conexión de red, incluyendo pérdida de paquetes y latencia inestable. Lo que hace es, básicamente, si usted tiene mucho ping, quizás le reduzca si lo ponen en máximo, pero va a subir la pérdida de paquetes, por lo tanto van a estar en la misma. Yo siempre recomiendo tenerlo esto al mínimo o en sí básicamente desactivado, ya que si lo activan el ping va a aumentar, pero va a ser un ping estable. O sea, si ustedes quieren tener un ping estable pero un ping alto, lo ponen en máximo. Y ahora si ustedes quieren un ping digamos normal, sin tocar nada, lo dejen en mínimo. Es lo más recomendable y que lo dejen en esa configuración, que van a notar una diferencia bastante grande. Así que pasemos con el siguiente tip. Otra cosa que muchos dejan pasar es básicamente el uso del internet dentro de su casa. ¿Quién usa el internet dentro de tu casa? ¿Tu familia, tu hermano, tu tío, tu primo? Realmente el uso, por ejemplo, de ver Netflix, de ver alguna televisión con algún decodificador que tenga canales en HD, también produce lo que sería la latencia alta dentro de los juegos cuando estamos en alguna computadora jugando. Realmente esto es muy obvio, pero hay mucha gente que no se percata, por ejemplo, que hay algún familiar viendo Netflix, algún familiar descargando algo. La descarga es lo peor que te puede llegar a pasar, así que si pueden hablar con su familia y comentarles, si bien ustedes quizás no son el dueño de su internet, pero si tienen la posibilidad de hablar y conversarlo con sus familias, acuerden algún horario o que les avisen, así no tienen ningún problema cuando estén jugando alguna competitiva. Así que bueno, terminando este paso muy obvio, pasemos con el siguiente. Muy bien, otra de las cuestiones que muchos también olvidan es básicamente el uso de los cables Ethernet. Ethernet, como saben, es una conexión que es alámbrica vía cable, que básicamente lo que le va a permitir es no perder ningún tipo de señal, al menos por vía aérea, básicamente el Wi-Fi. Yo, por ejemplo, utilizo Wi-Fi en este momento, pero es porque lamentablemente yo estaba viviendo en otro lugar y por el tema de la cuarentena y el coronavirus, bueno, video desmonetizado, básicamente bueno, que me tuve que venir acá y bueno, me estoy adaptando con lo que puedo. Tenía un cable allá en donde estaba viviendo, pero bueno, como tuve que venir acá con mi familia, básicamente eso, estoy con Wi-Fi. Pero realmente, si ustedes tienen la oportunidad de utilizar el internet por cable, por Ethernet, por favor, háganse el favor ustedes mismos de comprarse un cable Ethernet, ya que les va a permitir muchísimo evitar la pérdida de datos vía aérea a través de lo que sería un Wi-Fi.
Bien, ahora habiendo analizado todos los puntos anteriores, vamos a pasar al siguiente, que es básicamente hacer un test en la página de Speedtest, que lo van a tener en la descripción, como todos los links, sin acortadores, sin publicidad, porque no gana un peso con esto. Es básicamente darle al botón Go y testear si realmente el problema que están teniendo de ping es de su internet o del juego. Básicamente con esto lo que vamos a tener es una información si realmente lo que estamos teniendo nosotros es problema nuestro o del host, en este caso de Valorant. Miren, como ven, yo tengo en este caso 34 meses utilizando Wi-Fi y bueno, tengo 15 megas de conexión y 7 o 6 de subida. Realmente a mí esto me va bastante bien, pero esto es porque yo soy de provincia del interior de Argentina. Normalmente en Argentina lo que sucede es que si vivís en Buenos Aires vas a tener un ping de la puta madre, pero si sos del interior como nosotros, o como yo en este caso, vas a tener un ping más elevado, aproximadamente de 20 a 25 o 30 meses más de la gente que vive en Buenos Aires o en lugares cerca de lo que sería la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina. Pasando con el siguiente truco, quiero avisarles que muchas veces tenemos programas que consumen internet en segundo plano y no nos damos cuenta. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho a administrar de tareas a la barra de tareas, mismamente dicha, y vamos a filtrar en este caso por el uso de red. Vamos a darle clic donde dice uso de red en la red y vamos a darle clic para que nos baje y básicamente nos aparezcan los programas que están utilizando en este caso más internet. Como ven, realmente no están utilizando mucho porque no tengo programas que estén utilizando internet, pero ven como los que más consumen en este caso están siendo OBS porque estoy grabando y haciendo cosas, y en este caso también Google Chrome, que es porque lo tengo abierto. No me está consumiendo tanta red porque no estoy descargando nada y no estoy reproduciendo algún video, pero si ustedes lo están haciendo van a ver que si lo testean va a subir lo que sería los megas de red utilizados, así que tengan cuidado con esto y verifíquenlos de vez en cuando para ver si ustedes están teniendo problemas con el tema del uso de internet mientras ustedes no se dan cuenta. Y para eso les voy a tener una solución muy importante en lo último, en la parte final del video, si se quedan. Introduciéndonos a la parte de descargar programas externos para intentar mejorar nuestros CMS dentro del juego, vamos a descargarnos Letrix Latency Fix, que básicamente es un programa que va a aumentar o va a dinamizar los valores TCP o los registros TCP de conexión para intentar mejorar nuestra conexión al enrutador con el host del juego. Básicamente lo vamos a descargar, nos vamos a meter, como dice acá, le damos a download acá donde dice mega y pueden entrar o descargarlo por Tinium, Load o mega, como ustedes quieran. Una vez que lo tengan, muy bien, y cuando ya lo tengan les va a dejar este archivo WinRAR que simplemente le van a dar donde dice extraer to Letrix Latency Fix, se le va a crear una carpeta y van a tener todos los archivos ahí dentro. Para instalarlo básicamente le damos doble clic a Letrix Latency Fix, le damos doble clic y nos va a decir que bienvenido a Latency Fix, le damos a dar install y ya básicamente va a estar instalado el programa. Ya cuando hayan instalado el programa, lo que van a tener que hacer es reiniciar su computadora, que les recomiendo que lo hagan cuando terminen de ver el video, así terminan de verlo y terminan de descargar el resto de programas que les voy a enseñar. Una vez que ya hayan reiniciado su computadora, no van a tener que hacer nada más. Esto básicamente lo que hizo es modificar constantemente los registros de su computadora, básicamente para mejorarlos e intentar llegar a los mejores dominios o puntos de entrega de paquetes con el servidor del juego para intentar mejorar el ping. Así que bueno, si ustedes en este caso no les gusta este programa o ven que realmente no les funciona a ustedes, simplemente le dan doble clic de nuevo donde dice remove y lo van a desinstalar completamente. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente paso, que en este caso sería buscar el logo de Ethernet o Wi-Fi según lo que estemos utilizando y le damos a dar clic derecho a abrir ubicación de red e internet. Vamos a bajar la parte inferior y vamos a buscar restablecimiento de red. Básicamente lo que va a hacer esto es restablecer lo que sería todas las conexiones de red de nuestra computadora con nuestro Wi-Fi o nuestro internet conectado al internet de nuestra casa. Esto es porque quizás hay veces que nuestro internet genera problemas de conexión o enrutadores y básicamente lo vamos a restablecer para refrescarlo y decirle, che, vamos a intentar refrescarlo a ver si va un poquito mejor y intentando todo desde cero, digamos. Así que bueno, lo pueden intentar y realmente a veces que es muy efectivo, no tienen que instalar nada y simplemente tienen que reiniciar la computadora. Continuando, vamos a buscar en la lupa de Windows, en este caso buscar actualizaciones, acá buscar actualizaciones o Windows Update y vamos a ingresar donde dice optimización de distribución. Acá lo que vamos a hacer es desactivar el botón donde dice permitir descargas de otros equipos. Esto lo que hace es básicamente, como dicen ahí, es proporcionarte actualizaciones de la Windows Store y de Windows con computadoras externas o inalámbricas a la tuya, o sea que otro equipo te va a enviar una descarga a vos. Realmente no es tan
tan útil esto, pero si lo pueden desactivar, buenísimo. Esto no es todo, vamos a ir a donde dice Windows Update y vamos a bajar en donde dice opciones avanzadas y vamos a desactivar todas estas opciones, que básicamente, por ejemplo, dejar actualizaciones en conexiones de uso medido. O sea, básicamente les va a empezar a descargar actualizaciones por ahí un poco innecesarias o con conexiones más o menos malas, así que les recomiendo que la desactiven. Y terminando por acá, vamos a pasar con el siguiente tip. Nuevamente, para el siguiente paso vamos a abrir la lupa de Windows y vamos a buscar Firewall de Windows. Ok, vamos a ir donde dice Firewall de Windows Defender. En este caso vamos a ir donde dice permitir que una aplicación o una característica a través de Windows Defender pueda ser permitida, digamos. Y vamos a ir donde dice cambiar la configuración y vamos a permitir otra aplicación. Acá vamos a buscar la ubicación de nuestro juego Valorant. En este caso sería la carpeta de Riot Games. Vamos a buscar donde dice Valorant, Live, Shooter Game, Binaries, Windows 64, Valorant 64 Shipping. Vamos a darle ahí, abrir y le vamos a dar a agregar. Una vez que le hayamos a agregar, vamos a buscar donde dice Valorant y donde dice Valorant vamos a poner privada y pública con un tick y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué va a hacer esto? Es básicamente que si el firewall le está bloqueando, digamos, algunos métodos de conexión dinámica al juego, es básicamente lo que va a hacer es decirle no, quiero que cualquier cosa de este juego pase sin ningún problema y que no me restrinjas nada. Ustedes lo pueden intentar, hay algunos que les sirve, hay algunos que no. Yo les traigo todos los métodos y bueno, espero que les funcione este. Pasemos con el siguiente. Con el siguiente método también vamos a ir a la lupa y vamos a buscar editar el plan de energía. Si nos va a abrir una ventana, en este caso, como dice, cambiar la configuración de plan, vamos a ir a opciones, a la pestaña que estaba atrás básicamente, y vamos a buscar la opción donde dice alto rendimiento. Básicamente lo que va a hacer esto es que si tenemos alguna notebook quizás o alguna computadora un poquito viejita, no le va a permitir a la computadora utilizar todos los recursos, en este caso tanto como para ejecutar el juego, como también lo enseñé en el video anterior de métodos para optimizar el juego, como también para ejecutar, digamos, todos los enrutadores de conexión de red disponibles. Así que bueno, si les quieren dar la oportunidad, pruébenlo y si les sirve, buenísimo. Con respecto a las aplicaciones de segundo plano que muchas veces nos ocasionan malos dolores de cabeza, vamos a ir a la lupa y vamos a ir a aplicaciones de segundo plano, las vamos a abrir. En este caso vamos a ver todas las aplicaciones que Windows no puede llegar a ejecutar en segundo plano sin que nosotros le demos autorización. Vamos a donde dice permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano, ustedes lo van a tener que sí, denle que no. Pero ojo, si ustedes tienen quizás alguna alarma o algo en la agenda, les digo que por favor la activen, que no sea cosa de culpa mía, se pierden alguna reunión en el Zoom. Así que bueno, si pueden, desactiven todo y bueno, si tienen alguna que es importante, la activan. Así que bueno, con esto lo que vamos a hacer es evitar que aplicaciones de Windows se ejecuten en el segundo plano mientras estamos nosotros utilizando el juego o haciendo alguna tarea básicamente dentro de nuestra computadora. Excelente, vamos a pasar en este caso con el símbolo del sistema, lo vamos a buscar, lo vamos a abrir, que es este famoso cuadrito negro, y vamos a escribir en este caso los códigos que tenemos en la descripción, lo van a tener ustedes en la descripción, y vamos a poner, por ejemplo, ping, y vamos a testear con dos números, con 1111 y 8888. Ok, vamos a poner, por ejemplo, ping 1.1.1.1, le vamos a dar enter y lo que va a hacer nuestra computadora es empezar a decir, bueno, vamos a ver cuánto ping tengo yo con este número y cuánto ping tengo yo con el otro. Vamos a probar de nuevo el otro, a ver. En este caso le vamos a dar clic acá y vamos a poner ping 8.8.8.8. Ahí estamos. Le vamos a dar enter y vamos a ver en este caso cuánto ping tengo con cada uno. Es básicamente el Windows te da la elección de decir, bueno, vamos a ver con qué nos va mejor, o sea, con qué números nos va mejor. Estos son básicamente números binarios con lo que nosotros podemos llegar a conectarlos con algún código diferente dentro de nuestra conexión de red. En este caso, como ven, en este caso me dice, a ver cuánto me dice. En este caso vamos a ver donde dice mínimo, máximo y de media. Ok, media 90, mínimo 35, máximo 43, media 36. Miren la diferencia que hay de un internet con el otro, de una conexión con la otra. Como ven, me dice que en sencillas palabras, mi ping de media es de 36 en uno y mi ping de media con el otro es de 90. Fíjense la diferencia. En este caso vamos a tomar el que a ustedes les fue bien. En este caso a mí me fue el 8.8.8. Lo que vamos a hacer es muy sencillo.
Vamos a ir a donde está el botón de nuestro internet, le vamos a dar clic derecho, abrir ubicaciones de red de internet, vamos a donde dice cambiar opciones de adaptador y vamos a abrir lo que sería esta ventanita. Vamos a ir a donde también figura como Wi-Fi, en este caso Ethernet, dependiendo de lo que ustedes utilicen. Le vamos a dar clic derecho, propiedades, y vamos a buscar la opción donde dice habilitar el protocolo de internet versión 4. Lo van a tener que tener activado y le vamos a dar a donde dice propiedades. Vamos a buscar en donde dice usar las siguientes direcciones del servidor DNS. Le vamos a dar clic ahí y vamos a ir de nuevo a la descripción. En este caso, si a mí me fue bien el 8.8.8, le vamos a poner 8.4.4.4. Bueno, vamos a ponerlo. En este caso vamos a poner 8.8.8.8 y acá 8.8 y después 4.4. Le vamos a dar a validar configuración al salir y le vamos a dar a aceptar y cerrar. Perfecto. Vamos a ver que dice, acá se me abrió un cosito que decía solución del problema, no puedo identificar el problema. Acá es como que Windows detectó como que estoy intentando solucionar algo, no se preocupen. Le vamos a dar a cerrar y básicamente lo que hicimos es ajustar las configuraciones DNS del Windows para elegir la mejor o la más adecuada para nuestro enrutador de conexión. Muy bien, para el siguiente paso vamos a descargar de nuevo lo que sería este programa que se llama TCP Optimizer, que es como el programa anterior que les mostré que se llamaba TCP, algo así, algún nombre similar. Simplemente lo que va a hacer este programa es trabajar de forma distinta pero a la vez similar, enfocándose en otras partes o áreas de la conexión. Vamos a ver donde dice descargar libre y nos va a quedar un archivo como este. Le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Van a ver que va a empezar a cargar algunos ajustes y va a empezar a quedar así. Muy bien, una vez cuando lo tengamos así, y lo que van a tener que hacer es básicamente copiarme toda la configuración que me están viendo a mí en este caso en mi pantalla. Van a tener que acá seleccionar su adaptador de red, acá abajo van a tener que poner donde dice custom y van a tener que copiar todo como me parece a mí, excepto por el apartado donde dice connection speed, acá donde van a tener que poner básicamente su velocidad de internet. Si tienen más de 100 ponen acá, si tienen por ejemplo 5 ponen acá, si tienen 15 como yo van a buscar el apartado donde dice 15 y buscan su velocidad de internet. Bueno, cuando pongan en custom y me copien toda la configuración, vamos a ir donde dice avance settings y acá también me van a copiar toda la configuración que yo tengo en este caso aplicada. Vamos a copiar todo lo que está acá y lo que va a hacer esto es editar los registros de su Windows para elegir configuraciones más óptimas, digamos, bueno, en este caso de las que puede llegar a encontrar en internet o en foros de redes configuradas para juegos, obviamente. Si ustedes tienen algún problema cuando me copien todo esto y llegan a tener algún problema de internet o tienen un poquito más de ping o inclusive les va a dar un valor contraproducente, o sea, le va peor, básicamente lo que tienen que hacer es donde dice Windows Default, le dan clic derecho ahí y le van a Apply Change. Cuando estamos antes en Custom también darle Apply Change porque si no no se va a guardar nada. Le vamos a ir donde dice Windows Default, Apply Change y le vamos a dar OK, va a empezar a guardarse todo como antes. Esto es si ustedes tienen algún problema o no les gusta la configuración o si realmente no notan algún cambio y lo quieren revertir. Si ustedes quieren revertir, le dan ahí donde dice Apply Change y se va a empezar a restablecer todo como estaba de fábrica. Como ven le dice que tienen que reiniciar, yo le pongo que no, le pongo Windows Default y esto es si ustedes en este caso quieren restablecer, les muestro porque quizás les sirve, si ustedes quieren restablecer lo que sería todas las configuraciones que hicimos recién. Así que una vez que terminen de hacer todo esto le dan a Exit y ya estaría todo guardado y tendría que reiniciar la computadora para que se apliquen los cambios. Para el siguiente paso vamos a descargar el programa que se llama NetLimiter, lo vamos a descargar, le vamos a dar a Download y se nos va a quedar este archivo que se llama NetLimiter. Le vamos a dar clic izquierdo y lo vamos a instalar. Simplemente le damos a Agree, lo vamos a instalar, se va a empezar a descargar todo el programa. Una vez que se instale va a terminar de aparecer esto y le vamos a dar a donde dice Run, que es para ejecutarlo. ¿Qué es este hermoso programa? Básicamente nos va a permitir aceptar o darle permisos cuando algo o alguna aplicación, algún programa empieza a utilizar recursos de internet. Y sí, gente, esto es básicamente te dice, mirá, Chrome quiere utilizar parte de tu internet, le das acceso, digamos, le permitís a Chrome utilizar tu internet, o por ejemplo aparece, no sé, uTorrent quiere utilizar acceso a tu internet, ¿lo permitís? O sea, básicamente lo que va a hacer es preguntarte cada rato si ustedes quieren permitirle o darle acceso a alguna aplicación, y con esto se evitan cualquier tipo de problema con respecto al uso de internet de programas externos a su computadora, externos a Windows obviamente, y que no estén lidiando, fastidiándose por eso. Acá básicamente se van a donde dice opciones y van a poder configurar todo.
por ejemplo, bloqueador, donde dice bloqueo habilitado, van a poder empezar a configurar según lo que ustedes quieran, general, ven, idiomas, perfecto. Básicamente todo, en actividad van a aparecer todos estos casilleros donde ustedes van a poder configurar con respecto a lo que ustedes vayan eligiendo, les vaya gustando. Y bien, terminando con el apartado de herramientas, como ven, vamos a empezar a investigar qué tenemos por acá. Por ejemplo, en este caso vamos a ir con el Google Chrome. Como ven, el Google Chrome me dice que en este caso me está consumiendo dichos megas, 95 bytes y 131. Por ejemplo, como ven, le podemos reducir el límite de descarga o le podemos subir. Por ejemplo, bloquear entrada para bloquearlo que no consuma más internet, o bloquear salida, lo mismo. Vamos a darle, por ejemplo, límite de descarga. Podemos limitar el internet que le estamos priorizando a dicho programa. Gente, esto está totalmente buenísimo. ¿Ven? Como ven, le podemos también el límite de subida, el límite de descarga. Con esto, por ejemplo, le podemos bajar la prioridad. Si ustedes realmente dicen, bueno, voy a streamear, vamos a darle prioridad al OBS y al juego y al Discord, ponele. Esto está buenísimo, la verdad que es una aplicación muy buena y que muy pocos la conocen. Y bien, gente, llegamos al final. En este caso, si el problema no es de tu internet, si hiciste todo lo posible y al final de este video te sigue yendo mal, como ven en pantalla les traigo lo que sería una web oficial, que sería una encuesta hecha por los chicos de Valorant Latinoamérica, que básicamente lo que va a hacer es preguntarles a ustedes, por ejemplo, a qué servidor intentas conectarte. En este caso, por ejemplo, el servidor de Chile, yo que soy Argentina, de qué país soy, Argentina, de qué ciudad me encuentro, cuál es mi proveedor de internet, cuánto ping tengo dentro del juego, cuál es mi conexión de IP pública, que realicen algunas pruebas que ellos te van a decir y le vas a dar a enviar formulario. Lo que vas a hacer con esto es ayudar a todos, porque no solamente a vos, sino a todos los usuarios de Latinoamérica que tengan problemas con su internet. Entonces lo que vas a hacer es permitirles a ellos analizar con mayor profundidad, en este caso, y eficacia, porque le vas a brindar tus datos y decir, mira, este chico tiene tal problema de ping, vamos a intentar solucionar los MS de esta zona. Así que bueno, les dejo el formulario en la descripción si realmente el problema ya no es tu internet, sino problema del juego. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Disculpen si se les pareció muy largo, gente. Llevo 45 minutos grabando este video, me aparece bien en la cámara. Así que nada, espero que les haya gustado. Tienen mi link del Discord oficial donde subimos contenido y hacemos torneitos de vez en cuando. El Discord lo tienen en la descripción. Y también tienen mi link de Twitch donde hacemos directos diariamente o casi a diario. Así que nada, gente, dale que llegamos a los 5000 suscriptores. No sé si todavía llegamos o no, pero vamos a estar trayendo un especial o algo copado para ese día. Así que nada, gente, espero que les haya gustado, un saludo y hasta el próximo video. Chau, chau.